Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente Presenta. Un honor compartir con todos ustedes a través de esta emisión especial y estelar de nuestro programa para todos ustedes a través del canal 27 RNN-HD en todos los cables del país a nivel nacional. Antes de empezar y de iniciar nuestro programa y presentar a nuestro invitado, como siempre, con un tema de agenda nacional, le queremos recordar que este programa se retransmite todos los sábados en horario especial de 8 a 9 de la noche a través del canal 27 RNN en todos los cables, en toda la geografía nacional. También estamos en repetición en el mismo horario de 8 a 9 a través del canal 20 Nexo de Santiago y para toda la región del Cibao. Los domingos estamos en repetición a su vez en el canal 48 de Claro TV de Vega TV y en el 52 a través de Vega TV de Altiz. También retransmitiendo en el mismo horario de 8 a 9 los domingos estamos a través de TV Quisqueya en el canal 1096 de Optimum de Altiz para toda la costa este de los Estados Unidos. Esta noche vamos a tener un conversatorio muy interesante con un gran amigo, un gran profesional y a quien apreciamos mucho por sus posiciones y su forma de ver, interpretar, analizar temas económicos, pero específicamente nos vamos a concentrar en el tema tan tarareado y carareado en la República Dominicana de la deuda externa. Y para analizar este tema tenemos de invitado a nuestro gran hermano y amigo, el licenciado José Alfredo Guerrero, a quien damos las buenas noches. José Alfredo es economista, consultor económico y financiero, columnista muy avezado de varios medios de comunicación y esperamos tener un conversatorio sumamente interesante y sobre todo muy edificante para toda la población con el tema tan maniado de la deuda externa. Buenas, ¿cómo estás, José Alfredo? Buenas noches, Luna. Gracias por la invitación. Qué bueno. Un placer tenerte con nosotros. Tú eres un asiduo, diríamos, escribiente. Escribidor, le dice Alejandro. Escribidor sobre los temas de la deuda. La República Dominicana pasa en estos momentos por una serie de elementos de connotación en donde todo el mundo es experto en deuda externa y todo el mundo opina y hemos visto como en todos los procesos preelectorales, siempre es un tema de demagogia política y la gente empieza a hablar del tema de la deuda, del tema del componente, del volumen, del stock. Pero no entienden, y yo creo que hagamos algo primero de orden académico para entonces entrar en discusiones con relación al tratamiento que se le está dando a la deuda y a los esfuerzos que hace el gobierno central por mejorar el perfil de la deuda de la República Dominicana en los mercados internacionales. Normalmente vemos en diferentes periódicos, y hablaremos de un periódico en particular más adelante también, con relación al tratamiento de la deuda, que se habla mucho del tema del stock y del volumen, y salen siempre las mismas gráficas, donde la gente no entiende, pero piensa que la cosa se está complicando, porque los números van subiendo. Pero no se analizan temas tan importantes como es el perfil de la deuda, el servicio de la deuda, y dejamos para último el tema del stock o el volumen de la deuda. Y más que todo, han habido situaciones que benefician a la República Dominicana en lo que se conoce como sostenibilidad de la deuda. Desde tu óptica y de tu experiencia escribiendo, tratando el tema y mirando lo que ha estado pasando, sobre todo en un país como el nuestro que ha pasado por crack financiero, que han afectado toda una serie de políticas públicas en el ámbito monetario. ¿Cómo tú enfocas a nivel general el tema del tratamiento y del manejo sostenible de la deuda externa en la República Dominicana? Bien, coincido contigo, Luna. Realmente la deuda se ha canibalizado, o sea, la deuda es la fuente y el origen de todos los males y es realmente una exageración terrible. Y hay un periódico que lleva la voz cantante en eso y realmente lo que hace es desinformar mucho al pueblo dominicano. La deuda es muy sencilla. Yo defino la deuda como un matrimonio trial. Un matrimonio es generalmente de dos personas, pero ya en Brasil existe un matrimonio trial y se simboliza con 3 anillos. Y eso es la deuda. La deuda es un matrimonio trial que se hace todos los años y recibe una fundamentación legal cuando se aprueba la ley de presupuesto. O sea, el presupuesto de la nación tiene que ser sometido por el Poder Ejecutivo. ¿Y qué dice claramente la Constitución? Que tiene que hacer un estimado de ingresos, una apropiación de gastos posibles que se van a hacer de acuerdo a las estimaciones que se tienen. Si los gastos son mayores que los ingresos, hay un déficit fiscal. Claro. Ese déficit fiscal hay que buscar esos recursos para poder compensar el déficit, exacto. Y
el financiamiento neto, el financiamiento bruto que tiene que buscar la economía es ese déficit más algo importante, que es la amortización o los pagos del capital. Sí. O sea, todo eso se aprueba en el presupuesto. Cuando se aprueba el presupuesto, se aprueba ingresos, gastos y un plan de financiamiento. Entonces, lo que siempre he insistido en mis artículos es que el tema de la deuda hay que discutirlo a la hora que se formule el presupuesto. O sea, ahí es que entonces los legisladores, la opinión pública, participación ciudadana, tiene que ir entonces a decir, bueno, espera, o sea, ¿qué tipo de gastos es que queremos para que no haya déficit? ¿Qué tipo de impuestos podemos hacer para acomodar más gastos y tener menos deuda? Esa es la discusión. Y entonces algo importante, ese plan de financiamiento y el presupuesto, el plan de financiamiento que se presenta en el presupuesto y está dicho en la Constitución de la República, se hace en base a un modelo de sostenibilidad de deuda. Exacto. O sea, no es que el presupuesto no es que todos los ministerios dicen voy a gastar tanto, hay ingresos de tanto, crédito público busca la diferencia. Permítame que te interrumpa, porque es bueno aclarar. Tú has dicho algo muy importante, que se hace en base a la sostenibilidad de la deuda. Entonces, la gente piensa que el gobierno, que el Banco Central, que el Ministerio de Hacienda, que la Dirección General de Presupuestos de IGPRES, no hacen su trabajo, no hacen su tarea y que están como 4 gallos locos tirando tiros al aire, Claro, pero no entienden que hay un gran trabajo intelectual y técnico con el tema de la sostenibilidad. O sea, eso es un asunto. Eso es como tú levantarte por la mañana, tomar un café y coger un periódico. Sí. O sea, ahí no hay... O sea, lo que quiero decir con tu planteamiento es que no hay improvisación en el tema de la deuda. Claro, y se quiere vender que el país está improvisando en el tema de la deuda. Claro, exactamente. La Comisión de Deuda, cuando se crea la ley de crédito público, es quien tiene que, en el presupuesto, decir el financiamiento que es posible. O sea, todos los ministros quieren siempre gastar 20 o 25% más que el año pasado. Si no es simplemente decir, bueno, estos son los gastos, este es el ingreso, busquen el financiamiento. No. Los primeros cálculos que se hacen del presupuesto, ya de entrada, crédito público y la Comisión de Deuda le dicen al gobierno, miren, los mercados de capitales están para acomodar un financiamiento bruto de esta magnitud. Exacto. Y en base a eso, entonces, comienza a ajustarse los gastos que presentan los diferentes ministerios, los gastos y los subsidios y las transferencias al sector privado. Porque el presupuesto, que es otra manipulación también que se hace mucho, ven simplemente que es gasto del gobierno. Pero no es gasto del gobierno. El gobierno da subsidio a sectores, el gobierno da subsidio a las ONG, el gobierno tiene sectores a lo que le exonera el ITEVI. No, tiene un gasto tributario que ya ronda el 7% del PIB. Le ha dado 7.000 millones de pesos casi al cine. O sea, el presupuesto no es solo el gasto, no es solo gasto. ¿A cuál cine? También, ¿Qué cine? al cine criollo. Ah, bueno. Tú sumas la ley de cine y le han dado más de 6.500 millones. El asunto ese cómico que hay. Entonces, como te decía, los modelos de sostenibilidad, que muy bien como tú lo dices, en la Comisión de Deuda está el Banco Central, el Ministerio de Economía y Hacienda. Las tres entidades, los tres ministerios, tienen técnicos especializados en hacer modelos de sostenibilidad de deuda. Y los tres ministerios viven constantemente chequeando sus modelos, manipulando sus modelos, haciendo pruebas y viendo a ver si la deuda que es sostenible, que se puede financiar. O sea, es una herramienta que se hace. Ahora, cuando se lleva el presupuesto al Congreso, algún congresista, legislador o senador, diputado o senador, ha pedido esos modelos. No. Algún diputado o senador, cuando llegue el presupuesto, lo primero que va es a ver el modelo de sostenibilidad de deuda, ver este coeficiente, si es estable, inestable. No. ¿Qué es lo que hace cada congresista cuando llegue el presupuesto? O ver qué le beneficia. O sea, cuánto me asignaron en mi región, en mi pueblo, en mi municipio. Entonces, el presupuesto, cuando lo votan, se está votando completo. O sea, un legislador no puede decir esto. Mira, yo voté por el presupuesto, pero mi voto fue a favor solo de los gastos de inversión. Yo no estoy de acuerdo con gastos superfluos en algunas instituciones de las que yo no quiero. A las ONG, yo solamente pedí que fuera dinero a las que son realmente verdaderas. Y de los impuestos, yo no pedí aumento de impuestos. Y de los subsidios, me gustó este y me gustó aquel. No, tú votas por un paquete completo. A la hora que tú votaste el presupuesto,
tú no puedes ir a quejarte si eres un legislador cuando se emiten bonos soberanos en enero o en febrero y hacer la cara de sorpresa de que se está emitiendo deuda. Pero si tú la aprobaste, o sea, tiene un fundamento legal la deuda y un fundamento en la sostenibilidad también de la deuda. Sí, sin duda que el tema de la sostenibilidad, la gente podría pensar, como dije anteriormente, que estamos dando tumbos, pero la realidad es que las mejorías que hay en el tema de manejo de deuda, además, hay que decir algo muy importante, la República Dominicana no está en default desde hace muchos años. Y es un país que viene de una gran crisis financiera, producto del crack financiero de Baninter, Bancrédito y el Mercantil en el año 2003-2004, que arrastra una situación muy particular de la cual no podemos zafarnos tan rápido, porque la gente podría pensar, no, pero eso pasó. Sí, ya pasó, pero las consecuencias están presentes. Y van a estar presentes por mucho más tiempo, quizás 20 o 30 años más, dependiendo del proyecto de recapitalización del Banco Central. Chile tiene 40 años todavía amortizando un problema financiero. Pero sin embargo, hemos visto que los indicadores importantes, déficit primario, el mismo déficit, bajaron drásticamente y están en un componente muy manejable y el gobierno está demostrando que tiene holgura financiera. Porque ha podido inclusive destinar recursos, por ejemplo, como el caso de Montegrande, que el préstamo del Banco Centroamericano todavía no llega, pero el gobierno le está metiendo dinero. ¿De dónde lo está metiendo? Del presupuesto. Y si viene del presupuesto es porque las finanzas han mejorado. Exactamente. Y hablando de sostenibilidad, Luna, el problema aquí con la sostenibilidad es que siempre se habla de un solo indicador, la deuda sobre el PIB. Exacto. Y es un indicador de solvencia de la deuda. Tal como tú has dicho, la sostenibilidad hay que medirla por varias cosas que el perfil de la deuda te da. Mira, por ejemplo, una estrategia del país ha sido que la tasa, poner la deuda más a tasas de interés a tasas fijas que tasas de interés variable. Deuda variable que existía se fue convirtiendo con los acreedores a tasa fija y eso le ha resultado positivo en reducción del servicio. Pero también la deuda, al emitirse más, al depender más de bonos soberanos que son a largo plazo, la deuda que te vence a corto plazo es de menos de un 10%, un 15% en los próximos 5 años, 3 años. Exacto. O sea, ¿quién no quisiera estar así? Pero eso es una holgura increíble. O sea, porque la deuda no es... Dos países que deben, por ejemplo, 10.000 millones de dólares. Si uno que debe 10.000 le vence la mitad en un año, está peor que uno que tiene 10.000 y el vencimiento de un año es de apenas un 10%. No, y que tiene que prevenir una serie de acciones de políticas públicas monetarias que lo más seguro que puedan afectar el desenvolvimiento de la economía. Correcto. Y entonces esos indicadores no se ven, o sea, la prensa no lo analiza. Y entonces están en documentos públicos. Tú entras a la página de crédito público y todos los meses, por la ley de crédito público, se publican. Tiene que hacer un informe al Congreso. O sea, el Congreso recibe 4 informes al año, porque la periodicidad es trimestral, indicándole cómo está la deuda, cómo está el perfil, cómo está todo. Pero entonces, tú tienes diputados como Fidelio Despradel, que entonces te salen en declaraciones, en una carta que le hizo al ministro de Hacienda, poniendo los números que no son de la deuda, y prácticamente demostrando que él nunca en su vida ha visto. No, eso es evidente. Pedimos tu permiso para hacer una primera pausa comercial. Venimos en breves, amigos. Bien, seguimos entrando en materia con nuestro distinguido invitado, el licenciado José Alfredo Guerrero. Y yo creo que ya el público está entendiendo los conceptos. A mí me gustaría que tú explicaras, José Alfredo, la importancia y la diferencia que hay y la correlación que hay entre el perfil, el servicio y el stock o volumen de la deuda. Porque desafortunadamente, como te decía al principio, la gente solamente interpreta. Dicen, la deuda se fue de las manos. Estamos camino a un 60% del PIB. Sí. Estamos camino a un qué sé yo cuánto. Pero realmente no entendemos cuáles han sido las exitosas negociaciones que han permitido a la República Dominicana ser un país hoy
atractivo para la banca internacional, sobre todo cuando el país emite bonos soberanos en el mercado internacional? Para empezar ahí mismo, el país emite bonos soberanos en pesos. Hizo una emisión este año. 40.000 millones. 40.000 millones. Entonces, ¿por qué el gobierno lo hace? Porque se dio cuenta que empresarios, residentes extranjeros estaban comprando bonos locales y lo hacían a través de los intermediarios de valores locales. Aumentaron casi 40.000 millones de pesos en cuestión de año y medio. Eso está indicando que hay interés en los bonos dominicanos. El gobierno lo que hizo este año fue, bueno, en vez de comprarlo localmente, le facilitó, eliminó costos de transacciones para el inversionista extranjero y le emitió un bono dominicano en pesos. O sea, eso es algo muy importante que no lo hacen todos los países. Y es muestra de la solidez y del perfil que tiene la deuda. En cuanto a los bonos soberanos, mira, los bonos soberanos representan, tanto locales como externos, el 66% de la deuda. De cada $100 se deben 66 en bonos soberanos. Y entonces el bono soberano es un bono que es una emisión de deuda voluntaria. El país se financia en el sector privado internacional y no tiene forma de imponerle a esa gente que le compren un bono. Claro, sin embargo, la demanda por los bonos soberanos dominicanos excede en un 100% normalmente el monto que se pone. Otro indicador importante que tú nunca lo ves resaltado en la prensa, o sea, siempre lo ve de lado. Pero mira, el que lee un bono soberano, todos los memorándums de oferta de los bonos soberanos están en la página de crédito público. Tú puedes darle un clic a cualquier emisión de bono y tú tienes ahí la emisión de bono, lo que tienes que preparar. Acuérdate que una emisión... Sí, el prospecto tiene que explicarle a los inversionistas el perfil de la República Dominicana, cómo está la República Dominicana, y hay un capítulo que se llama los riesgos, por lo cual quien compra un bono puede no recibirlo. Y en ese capítulo de riesgo, el gobierno dominicano dice todas las debilidades que puede tener la economía dominicana que impida en un futuro que el bono se pueda pagar. Ahí se pone, por ejemplo, el tema de las remesas, que si las remesas caen. Que si el turismo, que si la inversión extranjera. El riesgo político es otro que se pone. Pero también hay cosas que se ponen en el prospecto y es los cálculos de las proyecciones de rentabilidad de ese bono con relación a la estabilidad que tenga la economía de la República Dominicana. O sea que no es solamente si se va a pagar tanto, un 6.5%. Mire, nosotros garantizamos que la economía va a tener un ritmo de crecimiento que va a garantizar que esos recursos siempre estén disponibles para usted. Sí, la palabra inversionista. La palabra garantizar nunca se usa en los mercados porque no se puede garantizar nada. No se garantiza. Pero sí es un documento bastante completo donde la gente el inversionista toma una información que las preparan incluso banqueros de inversión que se deben a los inversionistas, no al país. Exacto. La gente piensa como que los bonos soberanos se venden porque alguien viene y dice una mentira del país. No. El país tiene que contratar bancos de inversión que se deben a los inversionistas y tienen una reputación y además tienen valor de compañía, generalmente hasta más grande que el PIB de Bueno, en este momento, hace apenas una semana, el Bank of America, a través de su filial Merrill Lynch, acaba de hacer un informe sobre específicamente el tema de la sostenibilidad de la deuda. Y la gente podría decir, no, eso fue que el gobierno se lo pidió al banco. Eso es muy difícil, prácticamente imposible. Es imposible. Pero cuando tú ves, por ejemplo, esa reacción de explicar la fortaleza que tiene la economía y ver, por ejemplo, la misma reacción que tuvo el CEO del Scotiabank en la operación de República Dominicana con el Banco del Progreso por $330 millones, diciendo que nosotros estamos entrando más en República Dominicana por la garantía de la expansión de los mercados. Eso sirve a su vez. O sea, la operación sirve para mayor credibilidad. Pero los inversionistas que tienen en bono dicen, oye, yo estoy tranquilo con República Dominicana. Claro, y eso es una externalidad positiva a la inversión privada, del sector privado, que hace un gobierno cuando está en los mercados de capitales. Así como tiene buena reputación el país, esa reputación repercute y el sector privado puede hacer más negocio. Esa operación, por ejemplo, de fusión de una compra a otro banco y la expansión que está haciendo ese banco, Scotiabank, es imposible en otras condiciones. Claro. O sea,
Pero son las cosas el que no Scotiabank, el Scotiabank es uno de los bancos más conservadores del mundo. Exactamente. Esos tipos para poner un pie fuera de la tienda, tú sabes. Que de hecho, una de las cosas que son interesantes conocer, por ejemplo, del Banco Nueva Escocia, es una crítica constructiva, pero el Banco Nueva Escocia hace muy pocos años que cambió su plataforma tecnológica. Todavía tenía las famosas máquinas Borrox, que le metían unos cartoncitos, pero hasta hace muy poco tiempo. Entonces, eso demuestra que cuando un banco invierte 330 millones en una estructura, plataforma financiera, es porque cree en el desarrollo del país. Así es. Pero tú mencionaste el informe de Moody's y no podemos dejar de pasar los comentarios que hicimos en Twitter sobre la manipulación que se hizo sobre ese documento. Sí. Que fue una cosa pasmosa. O sea, lo que dice Moody's en ese documento es que no ve riesgo de la deuda porque ve que República Dominicana tiene espacio para hacer una reforma tributaria. Exacto. Y que la deuda puede ser sostenible sin un reajuste grande de los gastos. Exactamente. O sea, fíjate cómo está diciendo, eso está en los 2 primeros párrafos de la noticia. Sí, y sin ir hacia un cambio fiscal también que involucre también nuevas medidas fiscales. Pero esa noticia, por ejemplo, la tituló el Diario Libre como que Moody's ve riesgo en la deuda de República Dominicana. O sea, Merrill Lynch, perdón. Fue Merrill Lynch, correcto. Merrill Lynch, Moody's, sí. Es una cosa absurda, o sea, una manipulación, porque está bien que Diario Libre no esté en contra de la deuda, pero manipular las ideas de otros no puede ser. Bien, vamos a hacer otra pausa y venimos en breve para continuar. Y vamos a entrar sobre ese mismo tema al final para aclarar varias cosas importantes. Bien, seguimos en este interesante conversatorio con José Alfredo Guerrero, analista, columnista y asesor financiero y económico. José Alfredo, a mí me llama mucho la atención que en los últimos tiempos, a través de un medio de comunicación escrito que llega de manera gratuita a muchas casas de la familia dominicana en horas tempranas de la madrugada, el tema de la deuda se ha tomado como si fuese el único tema de agenda nacional, y en la forma en que se manipulan y se interpretan análisis, opiniones, escritos, estudios, informes de entidades locales e internacionales. Porque, por ejemplo, sale cualquier tipo de... El caso que tú ponías, perdón, sobre Merrill Lynch, hablando sobre la sostenibilidad. Sin embargo, el titular hace reflejar que República Dominicana ha entrado casi en default. Así es. Entonces, en otros titulares también habla y pone mucho énfasis. Nos estamos acercando a puntos críticos. Faltan 2 o 3 años para que la deuda sea el 60% del PIB. Entonces, toda una serie de manipulaciones que en la práctica, y no sabemos, podemos entender cuáles son los objetivos de un medio o de un grupo económico a través de lo que es su medio para motivar que el gobierno, por ejemplo, logre renegociar una serie de cosas que no vienen al caso ahora. Pero sin embargo, sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tienes una serie de evaluaciones, CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, Merrill Lynch, el Banco of America, las operaciones internacionales, los bonos soberanos, y el país se coloca y tiene credibilidad, entonces de un día para otro tú desmontas y destruyes la imagen que tiene el país como un destino confiable, sobre todo de uno de los puntos más importantes para garantizar que en algún momento la deuda empieza a bajar, porque hay grandes inversiones extranjeras que producen mucho más reservas internacionales. Sí, es realmente increíble lo que hace ese medio. Mira, yo tuve en una facilitación que doy de crédito público a un grupo de 35 personas con licenciatura, algunos con maestrías. Yo tomé esa noticia de Diario Libre, que se contradice en los primeros 2 párrafos, con el titular. El titular dice que hay riesgo en la deuda, que Merrill Lynch ve riesgo en la deuda.
y simplemente le hizo una pregunta. Si usted fuera el CEO de Merrill Lynch o la persona que hizo ese informe de Merrill Lynch, ¿usted estaría contento con la cobertura del titular? Y la mitad de la gente no entendió. O sea, no vio que no había, o sea, simplemente me respondió en pregunta abierta que sí, que el problema era que la deuda tenía riesgo. Cuando en los 2 primeros párrafos de la noticia dice exactamente lo contrario. Afortunadamente, la mitad de la gente se dio cuenta que le faltó, al titular le faltó el no. Ese titular debió decir, Bank of America no ve riesgo en la deuda. Exacto. Y hubo gente que me dijo, no, pero fíjate, en una población de profesionales, el 50%. O sea, mucho desconocimiento. Pensemos entonces en la masa del pueblo, que generalmente se centra en titulares, el mensaje que tú estás llevando. O sea, para mí es una manipulación que existe, manipulación. Sí, pero en el caso, fíjate, por ejemplo, ellos todos los meses, cuando Crédito Público publica las estadísticas, vienen con lo mismo, que la deuda subió. Pero claro que la deuda tiene que subir porque tenemos un financiamiento, estamos con un presupuesto deficitario que tiene que traer deuda y va a subir la deuda PIB. Y es normal. Entonces te entrevistan a la misma persona de la UAS, un profesor de economía de la UAS, y entonces te ponen que la UAS dice, o sea, a una opinión de un profesor te dicen la UAS dice. Digo, pero es que no. Sí, pero esas son opiniones muy desafortunadas, sobre todo en el ámbito académico, porque no se corresponden con lo que debería ser. Ese tipo de personas, yo sé a quién tú te refieres, lo que busca es estar en los medios y salir. Estar en los medios. Pero no dice profesor de la UAS, dice, no, la UAS, o sea, te lo pone en la primera página. La UAS es una universidad que tiene, ¿cuántos estudiantes? 200,000 estudiantes. Sí. Entonces, si tú eres estudiante de la UAS, tú ves que la UAS dijo que la deuda es un problema. Entonces, o sea, hay una manipulación. O sea, esto no es una cosa que es, para mí, buen periodismo, ¿no? No, y ellos, por ejemplo, nuestro director tiene algunas imágenes del tema Diario Libre y algunas gráficas. Pero llama mucho la atención que varias veces ponen en primera página el famoso cuadrito del año 2000 al 2018. No, el 2009. Que va creciendo, pero es bueno, José Alfredo, que expliquemos lo siguiente. Nosotros venimos en 2 situaciones sumamente difíciles a nivel financiero. Una interna, que es la crisis 2004, y otra externa, que es la crisis 2007, 2008, 2009, la crisis inmobiliaria norteamericana, que dio al traste con muchísimas inversiones en el mundo. Pero sin embargo, la gente no analiza los ciclos de ese periodo. Sí. Entonces simplemente le dan para allá y suben la recta. Claro, suben la recta de Jarabacoa y se paran en la Virgen y se quedan ahí, pero no se explica qué pasó. Claro. Por ejemplo, el Fondo Monetario, yo no sé si tú recuerdas que el Fondo Monetario siempre hacía unos análisis, cuando presentaba una gráfica cíclica, en cada cima y en cada hoyo del movimiento cíclico, te explicaba qué estaba pasando. Claro. Por ejemplo, en República Dominicana, en ese mismo periodo, 2003-2004, decía, la economía bajó tanto en esto, el rompimiento del acuerdo con el Fondo Monetario fue la causa de que eso pasase. La economía bajó en esto, el rompimiento del contrato con Unión Fenosa, que dieron el traste con esto. Claro. Entonces, eso es lo objetivo y lo serio. Exactamente. Entonces, aquí nadie analiza los impactos y lo que estamos arrastrando, que le cuesta a la economía. Solamente, por ejemplo, en el sector eléctrico, nosotros hemos tenido que cargar con 15,000 millones de subsidios que están atrás en la espalda de la deuda. Así mismo. O sea, hay muchos elementos que la gente, por desconocimiento, por interés, por maldad, por política, quiere tratar de poner el tema de la deuda como un tema que es drásticamente peligroso para la República Dominicana. Y honestamente, lo digo con toda sinceridad y honestidad, el tema de la deuda externa no es el problema principal de la República Dominicana, ni por mucho. 100% de acuerdo. Y lo que tú dices, por ejemplo, ese diario, él te compara el 2009, el stock de deuda del 2009 con el stock de deuda de ahora. Y entonces te dice, claro, mira cómo subió una montaña, se crea una montaña. Pero en el 2009 los mercados de capital estaban cerrados. O sea, República Dominicana no podía coger un centavo prestado en ningún lado. Ya venía con el problema de los bonos, que hubo el default y la reestructuración de los bonos. Lo que apenas había podido emitir fueron 300 millones, que fue una operación con Unión Fenosa, una planta eléctrica, ¿no? Sí.
pero el mercado estaba cerrado, o sea, ningún inversionista iba a estar en República Dominicana invirtiendo luego con un default que acababa de pasar hacía 2 o 3 años. El país lo que empezó en el 2009 fue a crear su reputación en los mercados de capitales, hacer reformas, presentarle a los inversionistas que el país estaba cambiando, que se estaban haciendo inversiones, que era posible entonces retomar la economía y volver a crecer. Y entonces, como el país va a crecer, se podía entonces acomodar nuevos montos de deuda para tener entonces más inversiones. Pero el 2009, o sea, comparar lo de hoy con el 2009 es... Entonces, en esa noticia, por ejemplo, que estamos comentando de Diario Libre, ellos pusieron ahí en un recuadro que la deuda había aumentado tanto por ciento, 10 o 15 puntos del PIB desde el 2009, donde no se podía coger un centavo prestado, a la fecha de ahora. O sea, es manipulación. No, y el desconocimiento que hay también en la misma manipulación con el tema de la deuda y el mismo tema del gasto. O sea, nos quieren poner como que la República Dominicana es la excepción del mundo en el manejo irracional e irresponsable de la deuda. Y es bueno recordar, y tú lo sabes más que yo, que a raíz de la misma crisis del 2009 en los Estados Unidos, no quedó un país de los 198 que están en el Fondo Monetario sin ir a deuda. Así es. Inclusive los financiamientos para corrección de niveles de política macroeconómica llegó, creo que, a ascender a $500 billion del Fondo Monetario a todos los países del mundo. Entonces, sin embargo, la República Dominicana se mantiene desarrollando proyectos de inversión en infraestructura, haciéndose hábil ante organismos internacionales para tener mayor credibilidad, mayor confianza. Ahora mismo estamos de líder en inversión extranjera en América Latina. Somos líder en producción en divisas de turismo en la región. Entonces, estamos creando una serie de estructuras que lo que van es beneficiando cada vez más la capacidad que tiene la economía de producir riqueza. Y lo único que va a beneficiar a la misma economía es que tú tengas esa misma capacidad de crecimiento. Si nos estancamos, nos jodimos. Así es. Y en el tema de que tú decías, por ejemplo, vuelvo a insistir que la deuda también es voluntaria. O sea, el gobierno dominicano, antes de tener reputación de emisor de bonos, los bonos que hacía eran bonos de deuda administrativa, que tenía que darlo a la gente en pago de una deuda. Pero los bonos ya locales se compran voluntariamente. O sea, las AFP tienen una cuota para invertir en bonos del gobierno. Sí. Bueno, pero ellos no están obligados a hacerlo. Igual tampoco está obligado nadie a comprar bonos del gobierno, y los bonos del gobierno entonces están como cadenita de oro. Entonces, yo quisiera saber si en la tesorería de ese diario que hemos mencionado, ellos en vez de invertir en un bono del gobierno, invierten en una cuenta de ahorro. O sea, el bono dominicano a nivel local se ve como una fuente también de riqueza y seguridad para producir rendimiento. Claro. Y yo siempre le digo a la persona que critica, hay un análisis que se hace mucho, que cada dominicano debe tanto de deuda. Ah, sí, sí. Yo creo que nuestro director tiene esa imagen en Diario Libre. Y entonces yo le digo yo una vez dije en una capacitación, y enséñeme su cuentecita de la AFP. Sí. Porque esa deuda que usted dice que usted tiene que descontarle entonces pero, lo que está en su portafolio. Pero eso es lo más ridículo y lo más irracional que yo he visto. No, antes de irnos al cambio. Por lo siguiente. No, eso no tiene sentido. Yo una vez tuve un match invitado en la Z y me hacían el mismo planteamiento. No, que cada dominicano debe tanto, y nace con que si o cuánto de deuda. Entonces yo le dije, a mí me parece interesante. Ahora, habría que preguntarle a cada dominicano que con qué parte de la riqueza y del activo en inversión pública se siente en el otro lado del brazo. Exactamente. Porque yo tengo una parte que me pertenece del metro, claro, y del teleférico, y de la seguridad vial, y del 911. Así es. ¿Por qué? Porque todo viene generado por la riqueza que produce la misma economía a través de la tributación. Entonces, y en tu cuenta de AFP también. Exactamente. Que no estoy seguro, creo que no me la van a devolver nunca. No, sí, claro. Pero tú cotizas. Sí. Vamos a un último cambio, venimos en breve, amigos.
Bien, llegamos al segmento final en este interesante conversatorio con José Alfredo Guerrero. José Alfredo, mucha gente siempre habla, cuando relaciona el tema de la deuda, habla del tema del gasto, de la reducción del gasto, y parece que para mucha gente es muy sencillo reducir el gasto. El gobierno tiene que votar 200.000 empleados, por lo tanto el gobierno va a quebrar porque va a hacer quebrar la tesorería, porque todas esas personas también están dando su per cápita. De igual manera, tú ves que la gente que habla, critica y opina de la deuda no va a uno de los temas fundamentales que está del otro lado del tema del manejo de la economía, que es el tema de la fiscalidad. Aquí criticamos, pero no decimos ni entramos en profundidad porque quizá no nos convenga como grupo económico que empecemos a discutir el pacto fiscal, porque ahí están los gastos tributarios que yo utilizo para yo hacer 200 tollos de películas que hacen en la República Dominicana que no tienen ningún tipo de sentido, pero sin embargo le cuesta al gobierno dominicano y a nosotros nos cuesta porque estamos financiando una inversión improductiva. Evidentemente que un país que tiene una presión tributaria tan baja como la República Dominicana, que es la segunda peor de América Latina, superado solamente por Guatemala, tiene un problema real en el ámbito de la fiscalidad. Y debe de llegar el momento, no ha habido el momento, ni lo es estratégicamente ahora, ni lo va a ser, será a partir del año 2020 bajo otro gobierno, en donde se deberá discutir un pacto fiscal con todos los elementos sobre la mesa. El gasto, los incentivos, las exoneraciones, todo, que garantice que la República Dominicana pueda ir cubriendo parte de ese gap que tiene de financiamiento anual por no tener un 100% garantizado a través de los tributos que llegan de DGI y de la Dirección General de Aduanas. ¿Cómo tú analizas y tú ves ese componente con relación a lo que pasa hoy en día? Porque uno quisiera ver que también, si bien es cierto que la deuda puede ir subiendo en elementos de stock, pero debe de llegar un momento en que el país produzca tanta riqueza que tome reservas internacionales del banco y dice, déjame amortizar 1.000 milloncitos, déjame amortizar 2.000 millones, y que la misma economía tenga esa capacidad de irse autorregenerando hacia una estructura mucho más fuerte en el ámbito fiscal. Sí, correcto. Precisamente el tema fundamental que se ha hablado de la sostenibilidad de la deuda es ese. Exacto. Que el país tiene espacio para hacer un pacto fiscal, una reforma fiscal que le genere más ingresos. En los gastos siempre hay oportunidades de recorte. El asunto que yo veo mucho de los recortes es que la gente cree que quitando nominilla o quitando celulares o cositas, y esa no es la solución. O sea, yo quisiera ver un planteamiento de partidos de oposición, ahora, por ejemplo, que se discute el presupuesto, sí, que vayan con un presupuesto que tenga, que no afecte mucho los ingresos fiscales, o sea, que no contemple muchos impuestos, que tenga una reducción drástica del gasto y que entonces reduzca la deuda. Yo quisiera ver ese ejercicio, o sea, pero que lo hagan, o sea, que con seriedad. Yo quisiera ver a gente diciendo, mira, el Ministerio de la Mujer se puede salir, el de la Juventud puede salir, pero poniéndolo en serio, o sea, ¿qué es lo que yo no veo? O sea, parte del problema de la deuda es que la deuda es la cabeza de turco, o sea, el que coge todos los golpes. Pero ahí están las oportunidades, o sea, es lo que tú dices, el sector privado, por ejemplo, está muy enfrascado con los subsidios. Aquí se habló el ministro Donald Guerrero habló en algún momento de racionalizar un poco este tema de las películas, del cine, y se lo iban a comer vivo, o sea, y eso tiene sentido, ahí se puede hacer muchas cosas, o sea, el problema del cine que tú mencionas, por ejemplo, es muy sencillo. Tenemos aquí a las empresas que se benefician del incentivo tributario, dictando el contenido de las películas y siendo entonces también promotores de la película y con negocios particulares alrededor de las películas, o sea, no puede ser. El cine se puede apoyar a través de transferencia directa del presupuesto, sí, con una comisión que sea quien elija contenido. Aquí vamos a tener 3 películas sobre la vida de Porfirio Rubirosa, que le van a costar al gobierno 300 millones de pesos que iban a ir a sus finanzas. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que hablar, o sea, no es solo deuda.
Indudablemente que es un tema que uno lo maneja con cierto nivel de conocimiento. Desafortunadamente hay mucha manipulación y yo creo que es momento de que hagamos un alto con este tema, sobre todo en ese medio de comunicación que desconcertantemente gira hacia unas posiciones que son inentendibles. Y que tiene a un señor Boquete que todos los días sale diciendo que este hoyo está mal, pero no pide a la Junta de Vecinos que lo arregle, sino a quién le pide el señor Boquete que resuelva. Al Estado. Al Estado. Sí. Y muchas veces el ministro Gonzalo ha tenido que ir y resolver porque Boquete. Entonces tú ves el problema. O sea, tenemos Diario Libre que no quiere impuestos. Eso es lo típico. No quiere impuestos para no afectar entonces a los empresarios. Sí. Quiere que se reduzcan gastos, pero no dice dónde ni cuánto. Sí. Y entonces tiene al señor Boquete. Bueno, de hecho. Y no quiere deuda. O sea, ¿cómo se cuadra eso? De hecho, inclusive, por ejemplo, en esta semana con el informe del Banco Central, salió en la primera página del Diario Libre una coletilla en el final, abajo, así, chiquitita. Pero sin embargo, cuando hay que tomar una noticia sobre el tema de sostenibilidad, la ponen en el medio de la primera página. Y la crítica que hizo el representante del Banco Mundial, entonces le dio todo el espacio. Fíjate que fue el listín diario que tuvo que darle al ministro de Finanzas una primera plana para pero también el representante del Banco Mundial fue mal interpretado por esa misma prensa. Porque en el fondo, cuando tú lees las líneas, o sea, él no da un carácter negativo. Ahora, la prensa tiene la habilidad de convertir una noticia en una mentira y ponerla como si fuera válida, si fuera cierta. Entonces, cuando tú la publicas en el medio de una página, en primera página, evidencia que hay un interés de algo. Entonces, yo creo, y una pena que se nos termine el tiempo ya, pero yo creo que hemos hecho un ejercicio de aclaración a nuestros amigos televidentes de que sí es un tema importante, pero que tiene que ser tomado con una mayor seriedad. Y que tienen que recordar que tiene fundamento legal. O sea, la deuda no es irse a buscar dinero a lo loco, sino que está en un plan de sostenibilidad fiscal y en un presupuesto que se aprueba anualmente en el Congreso Nacional. Así es. José Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte aquí y espero que podamos venir pronto. Cuando el diario de circulación nacional cambie los titulares, lo cual no esperamos en este momento. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Las gracias a José Alfredo Guerrero por estar con nosotros y a ustedes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.